Qué maravilloso es escuchar a Alberto Montesi, cada una de sus expresiones, y más cuando se habla de Cristo. Cuando hablan de Cristo, hablamos de vida. No hay mejor vida que hablar del Señor Jesucristo. Amén, porque de verdad, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, todo cambia. Él nos transforma. Si tienes amargura en ese momento, Él te da gozo, Él te da alegría para seguir adelante. Es increíble, ¿no? Cuando no conoces a Cristo, tú dices, ¿y estos locos? Pero ¿sabes una cosa? Me encantaría que te volvieras loco como nosotros. Porque amar a Cristo es para cierta persona locura. Pero señores, ustedes no saben qué rica locura es amar a Cristo. Qué rica locura. Cuando yo no conocía a Cristo como le conozco hoy en día, realmente yo pensaba igual que tú. Y serán locos. Hombre, ¿por qué esta gente ama tanto a ese Cristo? Y no entendía. Y como siempre, ahí vienen otra vez con su religión. Pero señores, me siento orgulloso de ser un gran loco en Cristo. Amén, porque tener a Cristo es tenerlo todo. Muchas veces queremos tener dinero, pero en realidad tener a Cristo lo tienes completo, tienes todo lo que necesitas, porque Él proveerá para tu necesidad. Si estás enfermo, Él te sanará. Si necesitas, Él te dará. Todo lo que necesites, Cristo te lo va a dar, conforme a los deseos de tu corazón. Pero no olvide que hay que tener mucha fieldad a Cristo. No es levantarte un día y simplemente hacer una oración y el milagro llegará. Tienes que ser fiel. A veces hay pruebas muy difíciles para realmente darte cuenta qué tan serio es tu amor a Cristo. Por eso es muy importante que tengas pendiente que amar a Cristo es cada día. Y verás cómo los milagros llegarán a tu alma, a tu vida, a tu familia y a tu casa principalmente. No le cierres la puerta a Cristo, porque te mostrará cuán grande es su amor por ti. Y no importa, si otros no te quieren seguir, pronto serán parte de la fila que vendrán para buscar al Señor de los gran amor que tiene para nosotros, el Señor Jesucristo. Sabe que nosotros tenemos 4 hijas y para nosotros son unas princesas. A pesar de una de ellas ya tiene 26 años. Y dice ella que ella es muy grande. Yo soy la grande. A veces creemos que es la más pequeña. Tenemos otra que tiene 14 años. Ya va a cumplir 15, así que nos estamos preparando para la gran fiesta, el día 2 de enero. También tenemos otra que tiene 13. Y tenemos otra que tiene 12 años. Ustedes dirán, wow, fue una fila. Ahí son 4 hermosísimas hijas. Hoy vamos a agarrar esa canción de ese gran artista mexicano, que se llama Jesús Adrián Romero. Y esta canción le dedicamos no solamente a nuestras hijas, pero a todas esas hijas preciosas que hay alrededor del mundo. Todas esas mujeres que Dios ha bendecido, que Dios quiere, que Dios ama, y que son mágicas princesas. Tengo 2 excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay.
las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de devoción. Bienvenidos a nuestro tiempo de devoción. Este es el tiempo donde vamos a leer la palabra de Dios para escuchar lo que el Señor nos quiere decir en este maravilloso día. Hoy vamos a leer un tremendo capítulo y Luis Miguel se nos va a presentar. Hoy vamos a presentar a Mateo, capítulo número 18, versículo 18. Quiero que tomes tu Biblia, agárrala en tus manos, agarra tu teléfono, agarra tu tablet igual que nosotros. Y simplemente vamos a leer hoy a Mateo. Mateo 18, versículo 18, que dice de esta manera: le aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Wow! Amén. Como hemos orado esta mañana, que el Señor traiga paz sobre el fundamento de la tierra. Y la palabra nos dice que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Y en esta mañana hemos orado para la paz de la tierra, y eso es lo que hemos desatado, lo que hemos declarado, porque la palabra de Dios dice que en nuestra lengua tenemos poder. Lo que decimos va a ser una declaración y se cumplirá. Y por eso en esta mañana hemos orado al Señor
que Él pueda traer paz sobre la tierra. Hemos desatado paz aquí en la tierra y también en los cielos, pero a veces también atamos cosas con nuestra lengua, y por eso la palabra dice que lo que atamos aquí será atado en los cielos. Entonces tenemos poder. Jesucristo nos dio el poder y la autoridad para amarrar y soltar, pero tenemos que usar sabiduría y usarlo en mucha sabiduría y también según la palabra de Dios. Y en esta mañana yo desato paz sobre tu vida, y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que el paz del Señor llegará a tu vida aquí en la tierra y ya está desatado en los cielos. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Así sea cada una de las palabras que hoy traemos para ti, porque son paz, palabra de paz, de amor. Hoy dedicamos este programa a la paz, y por eso quiero que te atrevas a creer. Atrévete a creer. Así lo tiene de esta forma los esposos Nedelhoff, que vienen a presentarte a ti de una forma única. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Hermanos, un saludo y cordial bienvenido otra vez a este segmento Atrévete a creer. Estamos contentos que puede estar junto con nosotros en este segmento, dando la gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy tenemos un invitado especial y que por lo pronto vamos a estar viendo más con nosotros, pues ¿quién más que mi esposa? Ingrid. Un saludo a todos que nos están viendo. Es un honor y un placer estar con ustedes por acá. Y hoy tenemos una palabra tremenda que Dios trae a tu vida, no te la pierdas. Así es que no te muevas del televisor o donde te encuentres viéndonos, que Dios tiene cosas grandes para ti. Así es, mis hermanos. Y por lo pronto, como sabes, siempre queremos empezar ese segmento con la palabra en Proverbio 18:21, que dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua. Entonces vamos a creer juntos un acto proféticamente, que vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a repetir: esta es mi espada, yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, si ustedes creerán junto con nosotros esas palabras, entonces de verdad estamos creyendo que Dios va haciendo una transformación y va a hacer los cambios necesarios para que podamos ver su gloria en nuestra vida. No hay nada más bonita para ver las transformaciones que Dios va haciendo cada día de nuevo en cada uno de nuestra vida. Hoy esta palabra que tenemos, que proviene del parte de Dios, se encuentra en Salmos 147, versículo número 5. Pues, ¿qué más para leer esta palabra tremendo que mi esposa? Amén. Bueno, y la palabra dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Wow, tremenda palabra. ¿Cómo podemos ver Dios tan grande, tan maravilloso? Él es un Dios infinito que se encuentra donde quiera. Realmente Dios, no tenemos que buscarlo solamente en la iglesia o ir entre cuatro paredes. Dios está donde quiera. Dios es omnisciente y omnipotente. Claro. Y si buscamos de corazón y le pedimos y con fe, para Dios no hay nada imposible. Como dicen, todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, cualquier situación que estén pasando en tu casa, familiar, de trabajo, enfermedad, solo ponlo en las manos de Dios y cree y verás el milagro, porque Dios lo dice en su palabra. Dios es alguien grande, alguien infinito, alguien que está para ti todo el tiempo, para ayudarte. Cuando todo el mundo te ha abandonado, Dios está ahí. Así es que no te des por vencido. Búscale intimidad, búscale de corazón y verás la respuesta de Dios. Dios estará al rescate y a la ayuda para ti. ¿No? ¿Cómo lo ves? Así es, Ingrid. Una de las cosas tremendas que a veces vemos, y especialmente también como cristianos hoy en día o no cristianos, muchas veces pensamos que nuestro Dios es un Dios que solamente puede hacer milagros en las iglesias o en el sitio de un evento cristiano, etc. Pero es importante para que juntos podemos creer hoy en día que donde tú puedas encontrarte, si hasta en el desierto que te puedo encontrar, Dios te puede encontrar junto contigo ahí mismo. El punto es que podemos creer. El punto es: atrévete a creer
que donde sea que tú encuentras, Dios te encontrará ahí mismo. Pero punto muy importante es que no limitamos a Dios, porque a veces nosotros mismos limitamos el poder de Dios. Como tú dices, pues así mismo, que uno va pensando que solamente es en la iglesia donde Dios se hace milagro o donde Dios se manifiesta, pero no es cierto. Donde seas que te encuentras, Dios te hace un encuentro contigo personalmente, y por eso mismo hoy queremos hacerte una invitación. Por donde tú estás viendo este programa, será por YouTube, Facebook, los canales de televisión, por radio, donde sea que te encuentres escuchando este programa, pues atrévete a creer junto con nosotros en este mismo instante que Dios te puede hacer el toque especial que tú necesitas al favor de tu milagro, para que tú puedas ver el poder sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso. Pues importante también es para ver que a veces nosotros mismos tenemos que buscar ese encuentro con Dios. Hay un parte muy importante donde podemos ver diferentes ejemplos en la Biblia, donde dice que la gente fue buscando la presencia de Dios o de Jesús cuando estuvo aquí con nosotros en el mundo. Jesús no encontraba en el templo de más grande o en el templo de más lujo buscando la presencia de Dios, más bien estaba de visita en la casa de las familias. Entonces ahí mismo podemos ver que Jesús se hace un encuentro con la familia en sus casas propias. A pesar de eso, que Jesús estaba de visita en las casas de las familias, a veces había tanta gente, multitudes, que la gente no podía llegar para encontrar su milagro o ese encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? En el ejemplo de Marco, de Lucas mismo, tú puedes leer que había un hombre paralítico. Ese hombre no podía llegar donde Jesús estuvo para encontrar ese milagro sobrenatural con Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Había 4 amigos que representan los 4: Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Entonces, no podía entrar por la puerta, no podía entrar por la ventana, pero sí podía entrar por el techo. Imagínate, mis hermanos, que entrare por el techo. Entonces, junto con los 4 amigos, fueron subiendo la casa hasta el techo. Rompieron el techo y lo bajaron el hombre desde el techo, y por su fe fue sanado. Entonces, hoy en día, yo no sé si tú piensas que solamente cuando tú vas por una iglesia, tú puedes recibir tu milagro, tu sanidad, tu situación financieramente, económicamente, donde sea o que sea problema, será que tú puedes estar encontrando. Hoy en día Dios está diciendo: rompe el techo. No espera hasta que tú vayas a un encuentro personalmente o una invitación de una iglesia, pero rompe el techo y búscate, y será encontrada ese encuentro personalmente con Cristo Jesús, número 1, con Dios Todopoderoso, número 2, y especialmente tu milagro que tú estás esperando, Ingrid. Así es que no pongamos límites a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Está en nuestras manos de buscar su presencia, buscar su rostro y pedirle, y con fe, y Dios tendrá la respuesta a tu situación, a tu problema, a lo que estés pasando. No hay nada imposible para Dios. Así es que sin límites, a creer ahora, a buscar y hacer que no sea imposible, que sea posible en Cristo Jesús. Claro que sí, y por eso mismo la palabra crucial aquí es fe. Si tenemos esa fe, si damos la oportunidad para creer que de verdad Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios puede hacer todo lo que necesitamos para que Él hace, para que pueda transformar nuestra situación, y de verdad vamos a ver ese poder sobrenatural. Si esos 4 amigos junto con ese hombre paralítico creyeron que rompiendo el techo podía llegar y recibir su sanidad, entonces imagínate, tú tienes que pensar hoy en día, si Cristo Jesús estará en una casa donde hay multitudes, porque pues por el poder de Dios están viendo milagro en esta casa, pero hay tanta gente, y tú con tu fe creyendo que si de verdad yo entro en esta casa, rompe esos techos, me bajaron como Papa Claus, como se dice, de Navidad, se baja por el techo mismo y encuentra ese encuentro personal con Cristo Jesús, ese encuentro personal con Dios Todopoderoso. Entonces imagínate qué más Dios te puede hacer por ti. Pero importante es para creer, que con fe, creyendo de verdad que Dios puede cambiar nuestras situaciones,
pues mi hermanos, entonces de verdad tú atreviste a creer que Dios puede hacer todo lo que tiene que hacer para cambiar y transformar tu situación. Y eso es el palabra más grande hoy en día, es el fe que tenemos que tener y también el chance que tenemos que dar a nuestro Dios para no limitar su poder en nuestra vida, porque de verdad Dios es, como se dice, DSL, Dios sin límite. Es un Dios que te puede hacer todo cuando le da la gana, pero si tenemos esa fe, de verdad podemos ver su milagro, el milagro que estamos buscando en nuestra vida. Pues hermanos, una de las cosas que queremos siempre hacer es quedar en contacto, pues a través de nuestra página de Facebook, Christopher Medeloff o Ingrid Medeloff, y naturalmente también a través de nuestro punto de contacto que también tiene la aplicación de WhatsApp, es 5999-695-5797. Quedamos en contacto, vamos a conectar y creemos junto con Dios que de verdad esta conexión será una conexión sobrenatural donde tú vas a experienciar un cambio sobrenatural y que juntos vamos a creer que Dios puede hacer todo lo imposible en posible. Pues gracias por sintonizar junto con nosotros en este segmento y hasta el próximo. Así es, Dios les bendiga a cada uno en sus casas y que tengan una feliz semana. Dios les bendiga y hasta la próxima. A creer. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de dar gracias. Gracias Dios Todopoderoso por la paz que hoy vas a derramar, por la paz que sé que derramarás sobre cada individuo, cada ser humano, cada sea la paz en las naciones. Gracias Señor, porque yo sé que hoy declara paz, hoy darás paz y hoy bendecirás la gran paz. Sí, Señor, hoy declaramos y damos gracias, desatamos, Señor, aquí en la tierra el paz que surpasa todo entendimiento sobre las vidas. Y gracias te damos en esta hora, Dios, que tú lo harás, Padre, porque tú eres un Dios que contesta oraciones. Dios Todopoderoso, ¿cómo no saber que tú me contestas las oraciones? Porque tú me das esa paz en el momento de orar a ti. Señor, no permita que el demonio quite mi paz. Gracias por librarme de él, porque cuando oro a ti, siento la paz en mi alma y corazón. Esa es la vida que quiero vivir, una vida llena de paz. Por eso desde ahora te agradezco, porque sé que me darás eso que tanto necesito, mucha paz. Gracias, Padre, gracias de corazón, que ese paz lo veremos en nuestras vidas y que sabremos, Dios, que fuiste tú, Dios, quien ha cambiado nuestro lamento en baile. Que bello sea el baile que nos entrega, Señor, porque yo sé que cuando lloramos, cuando sufrimos, luego nos traíste alegría y en ese momento en nuestra alma y corazón llegó la paz, que sé que esa paz tú seguirás bendiciendo. Por eso sigo agradeciéndote y no nos cansaremos de decirte gracias, 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 Señor. Gracias por amarnos y gracias por darnos cada día siempre esa paz, a pesar de que muchos quieren romper nuestra gran paz. Sí, Dios, y esa paz, Señor, nadie lo romperá, porque en el nombre de Jesús declaramos que esa paz está cubrida con su preciosa sangre. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias nuevamente por habernos brindado la oportunidad de presentarte este tiempo de adoración. Un programa donde nosotros lo hacemos de alma y corazón, porque te amamos, Señor, y porque te amamos a ti que tras de esos televisores mirando tiempo de adoración. Gracias de verdad por sintonizarnos todas las mañanas para así poder glorificar al Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Nos vamos a despedir, pero no sin decirles a ustedes que la paz ha llegado a su hogar, que la paz ha llegado a su trabajo, que la paz ha llegado a su nación, que la paz ha llegado a su alma. Y hoy dedíquese un tiempo y no lo olvide, orar al Señor, al levantarse, al dormir. Y ¿por qué no? Tenemos 24 horas, regalémonos un poquito más durante el transcurso del día. Amén. Y por eso, al despedir, vamos a presentar nuestra última alabanza. Es Nancy Amancio con su tremenda canción. Esto es confianza.
bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que arriba está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que vas hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios, Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que arriba está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que vas hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo Jesús, mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies, y el reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, aleluya. Vivir confiado y creyendo que Él no va a fallar, aleluya. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar, iglesia, que es lo que confiere en Dios, aleluya. Seguir caminando cuando no das más, seguir mirando eso que arriba está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Aleluya. Sí, Señor. Eso es confiar. Esto es confiar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando eso que aquí no está. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. Tiempo de adoración.